Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Extra Noticias, qué gusto poder informarle. Hoy tenemos una entrevista muy especial en esta mesa de análisis y si usted no ha escuchado el término nueva longevidad, pues quédese aquí con nosotros porque vamos a aprender juntos muchísima información que estoy seguro será de mucha utilidad. Y hoy se encuentra aquí en esta mesa de análisis con nosotros el doctor Diego Bernardini. Él viene de Argentina, es kinesiólogo, médico por la Universidad de Buenos Aires, máster además en gerontología y doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, conferencista, investigador y también autor de varios libros, entre muchas otras cosas. Doctor, muchas gracias por acompañarnos acá en Mesa de Análisis. Gabriela, un gusto, gracias por la invitación. Doctor, bueno, queríamos introducir de inmediato con este término nueva longevidad, porque sin duda involucra algunos conceptos que definitivamente yo creo que tenemos que tomar nota para este periodo de la vida que, como usted también lo ha nombrado, es esa segunda mitad. Correcto. Pero bueno, vamos por partes, empecemos por nueva longevidad. La nueva longevidad es una nueva etapa en la historia de la humanidad. Estamos viviendo más tiempo, pero además lo estamos haciendo de una manera diferente. A diferencia de lo que ha habido con otros marcos conceptuales referentes a lo que es el envejecimiento, la nueva longevidad no significa solamente vivir más, sino vivir mejor, vivir partícipes, vivir incluidos en una sociedad que lamentablemente todavía nos sigue discriminando por la edad y en definitiva es el empoderamiento de nosotros, de las personas como ciudadanos para poder hacer de esta etapa de la vida no solo que sea la más larga, sino que también que sea la más interesante. Doctor, y bueno, conversábamos también de un término interesante, esa expectativa de vida que tenemos los costarricenses, un promedio de 81 años, más un poco las mujeres que los hombres, pero entonces creo que no nos hemos preparado para esa segunda mitad, para vivir un periodo bastante largo según las expectativas y lo que nos dice la ciencia. Correcto, sí, la nueva longevidad de alguna manera y esta expectativa de vida es un fenómeno extremadamente nuevo. Estamos hablando de los últimos 30, 35, 40 años, lo cual en términos demográficos, en términos históricos, es realmente muy poco tiempo. Y vos fíjate, nosotros en general en nuestras vidas nos solemos preparar para determinadas etapas, ¿no? Nuestros padres nos dicen, ahora tenés que ir a la escuela, en determinado momento te dicen o seguís estudiando o trabajás, y sin embargo todavía nadie nos sigue preparando de alguna manera, y es lo que hacemos con mi equipo, prepararnos para esta etapa de la vida, cuando ya llegás a una mediana edad, donde cumpliste muchas veces con lo que la sociedad esperaba de vos, con de alguna manera las expectativas que uno mismo tenía como persona, una familia, el estudio, la profesión, y de repente estamos llegando a una etapa donde ya sabemos elegir, podemos elegir, vemos un horizonte y a partir de ahí todo lo bueno, porque son oportunidades, pero también los desafíos y riesgos que vienen con esta expectativa de vida, que lo que todos deberíamos pensar no es solo vivir más, sino vivir saludablemente, que ese es el gran desafío. Ese es un gran reto, sin duda. Y vamos a ver, también creo que muchas veces lo vemos como un fin, o las personas decimos, bueno, aquí en Costa Rica se habla de la pensión, la edad en la que nos pensionamos, sí. Y como que hasta ahí pareciera que llega la vida, luego de ahí es un poco incierto. Sí, y esto vos fíjate viene agarrado de un concepto que ya quedó pasado en el tiempo, la pensión, el retiro laboral, porque eso traduce de alguna manera productividad. Y la productividad viene de alguna manera arraigada a la revolución industrial, cuando hoy tenemos varios conceptos. Primero, el trabajo ya no es físico, el trabajo es cognitivo, por lo cual ya no tenés que ser joven y fuerte para trabajar. Y al mismo tiempo estamos hablando de la vigencia, que viene a reemplazar la productividad. ¿Qué es la vigencia? Es la capacidad de aportar que tenemos las personas. Y la capacidad de aportar, la realidad, es que viene por un camino muy diferente al que es la productividad. Podemos aportar hasta el último día de nuestras vidas. Y esto es lo que todavía la sociedad no ve. ¿Quiénes lo vemos? Los que estudiamos la longevidad. ¿Por qué? Porque hay investigaciones, hay evidencia científica que nos dice que hay determinados atributos que a partir de los 50, de los 40 y pico, las personas empezamos a desarrollar. Y a partir de ahí, la vigencia como capacidad de aportación. Doctor,
hábitos cotidianos son los que tienen mayor incidencia, mayor impacto en cómo vamos a vivir nosotros esos años de nuestra vida, esa longevidad? Mira, lo primero que te diría, Gabriela, es que muchas veces la gente dice, uy, mi abuelo llegó a los 100 años, mi abuela, y la carga genética. Hoy la carga genética solamente explica el 30% de lo que es expectativa de vida. Es un concepto que se está revisando a partir de últimas publicaciones, pero el 30%. ¿Qué significa esto? La mayor parte de la expectativa de vida tiene que ver de la forma en la cual nosotros vivimos, cómo cada uno decide vivir. Y ahí la respuesta concreta a tu pregunta. La evidencia científica, lo que los médicos hoy sabemos en relación a todo esto, es muy fácil, es muy simple. Hay que moverse más, hay que tener una dieta adecuada y mantener un peso adecuado, hay que rodearse de vínculos. Somos seres sociales, como muchas veces hemos escuchado, y ahí el vínculo afectivo, la emocionalidad a medida que pasamos, que vamos cumpliendo años, se vuelve más importante. Algo que también cada vez la ciencia nos dice que es más relevante, la calidad de sueño. Estamos durmiendo mal, muchas pantallas, estamos descansando mal, y el descanso es la etapa de recuperación que tiene el organismo. Y por último, te diría yo, la posibilidad de encontrar un proyecto que le dé sentido a la vida. Ahí está la receta. Ahora, si vos me decís, bueno, digo, mira, no puedo hacer los 5, ¿cuál quiero? Yo te diría, primero, hay que moverse más, y segundo, hay que rodearse de personas. Y saber que todos estos hábitos que acabo de mencionar, todos se potencian, digamos. Si haces uno, sumás un tercero y un cuarto después, el resultado es mucho mejor que haces uno o solamente dos. Doctor, quiero invitarlo para que vea algunas consultas que le hicimos a nuestros televidentes también, algunos costarricenses, sobre qué piensan, cómo se preparan ellos para esa etapa de envejecimiento. Y vamos a escuchar cuáles fueron algunas de estas respuestas que nos dieron. A nivel de salud, sería haciendo ejercicio, yendo al gimnasio, realizando deportes. Económico, y para eso uno estudia, ¿verdad? Tal vez ahorrar, tal vez no gastar tanto como en salir a fiestas, cosas así. Y sería básicamente eso, sí. Físico, haciendo bastante ejercicio, cuidando mi alimentación. Mental, me gusta mucho ir a terapia para tener como las bases y ya luego no depender tanto de ir a terapia, sino yo misma poder crear esas herramientas. Me preparo mucho a nivel físico, me gusta hacer ejercicio, mantenerme activo, una buena alimentación, y también es importante a nivel económico intentar ahorrar dinero, invertir. Y sí, eso sería. Actualmente lo que uno debería normalmente para salud física es hacer ejercicio desde temprana edad, no solo para un buen físico, sino para la salud. Y a nivel económico, uno, digamos, como estudiante de la UCR que tiene beca, es hacer un ahorro, aunque sea mínimo, pero es un ahorro que a largo plazo en la vejez me va a ayudar mucho. Bueno, es que la verdad no he pensado tanto en eso, pero sí veo que hay que mantener ahorros para cuando uno ya se haga viejo. Doctor Bernardini, bueno, quiero su criterio también de esta población, además muy joven, que fuimos a preguntarle cómo se prepara para ese periodo, pero destaca un aspecto, la parte financiera. Sí, hay varias cosas ahí muy interesantes en este muestreo que hicieron. Primero, claramente, la juventud de esas personas. Y te digo por qué. Hoy Costa Rica tiene algo más de 5 millones de habitantes. A partir del 2050, la población comienza a disminuir. Se estima, la tendencia es que para el 2100 solamente sean 4 millones de costarricenses, por lo cual esta gente joven tiene que ser sana. ¿Para qué? Para que pueda trabajar, porque además va a tener que trabajar más tiempo. Eso es lo primero. Vivir más cuesta dinero, vivir cuesta dinero, pero si vamos a vivir más, claramente estas personas, justamente uno de ellos dijo, nunca había pensado en esto. Y me parece que ahí lo interesante es poder entender el concepto de pedagogía de la longevidad, entendiendo que la longevidad no es un tema de las personas mayores, es un tema de todos nosotros que cruza la sociedad, un tema transversal. Entonces ahí, dos cosas. Fíjate, la respuesta fue coincidente, actividad física. Esa es la bala de plata. Si vos me decís, esa es la bala de plata, hay que moverse más. Pero después también el ahorro, porque el ahorro claramente es lo que te va a permitir mantener de alguna manera una forma de vida donde quizás uno lo que simplemente quiera, porque es también lo que nos arrojan los muestreos en personas de la segunda mitad de la vida, es pasarla bien. Pasarla bien es un concepto amplio, ¿de acuerdo?
pero para vos pasarla bien, tenés que tener esa garantía. Y te digo algo más, mira, hoy los 4 pilares, desde el punto de vista de la política pública, relacionado a la nueva longevidad, deberían ser la salud, la seguridad, la participación social y el aprendizaje continuo. Y cuando hablas de seguridad financiera. Ahí es donde muchas veces tiene que estar presente el Estado para garantizar, aunque sea una mínima pensión, pero también la conciencia personal para que estos jóvenes, que van a ser las personas mayores del día de mañana, puedan preparar su futuro. Doctor, usted lo mencionaba que estas personas a quienes fuimos a consultar en esta muestra son muy jóvenes. Quisiera saber su perspectiva, si es igual esta percepción de que una generación, los más jóvenes en este momento, sí están pensando en esto, pero probablemente nuestros padres, nuestros abuelos no tenían esa visión de prepararse para la vejez. ¿En qué momento es que ya se empieza a notar que hay una preocupación de que vamos a vivir más años? Mira, yo creo que uno empieza a pensar esto mucho antes de lo que generalmente nos imaginamos. Si tendría que ponerte una edad, más o menos lo que los estudios nos están mostrando es que apenas pasado los 40, dejamos de percibirnos jóvenes. Estos jóvenes todavía sorprenden también. Son prácticamente chicos como son mis estudiantes de medicina, chicos de 22, 23 años. Yo digo que son los inmortales, porque nunca piensan. Esos chicos, como éramos nosotros a esa edad, no pensábamos en esto. Y ahí vuelvo con esta cuestión. Tenemos que enseñarles a estas generaciones jóvenes el valor de lo que significa, la oportunidad de lo que significa vivir más tiempo. Una muestra de ello es lo que hoy conocemos como intergeneracionalidad, que es la capacidad de tener alrededor de una misma mesa 4, 5, 6 generaciones de la misma familia. 6 generaciones, difícil, pero 5 generaciones yo he conocido que están alrededor de la misma mesa. Entonces, esa posibilidad de interactuar, y está estudiado, los chicos, los niños, las niñas que se crían, que crecen en familias intergeneracionales, suelen tener mejor predisposición el día de mañana hacia una persona mayor. Y esas personas mayores de hoy son quienes nos han cuidado de chicos y son quienes vamos a ser nosotros el día de mañana. Doctor, en sus conferencias y ponencias también he escuchado que menciona algo importante. Una vez que las personas entran en ese periodo de que se pensionan, decimos aquí, y que se jubilan, no quiere decir que estén desocupadas. Empiezan Correcto. Otra etapa diferente. Correcto. Que tiene otras características. ¿Cómo hacer esa transición que además para muchas personas también es difícil, es conflictiva, y cómo se puede sacar mejor provecho? Mira, varias cuestiones. Efectivamente, pensar que toda persona después de determinada edad o que se retiró de un determinado trabajo, de una determinada actividad formal, se jubila o queda desocupada, eso es falso. Y ahí otra gran diferencia, porque muchas de esas personas siguen haciendo cuestiones vinculadas al área laboral, pero hay también una diferencia. Una cuestión es el trabajo, otra cuestión es estar ocupados. Y hoy sabemos que las personas que están ocupadas suelen percibirse con mayor bienestar, con mayor satisfacción de vida. Y esto es importante, ¿por qué? Porque eso tiene que ver justamente con la preparación. Una preparación que hay que decirlo, el sector corporativo, las empresas suelen empezar a pensarlo apenas 1 año, 6 meses antes de que ese colaborador se retire. Hoy sabemos que esta preparación tiene que empezar antes, 10 años. Eso es lo que nos están mostrando los estudios. Y además lo que nos muestra nuestra casuística. Cuando yo voy a las empresas, las personas me dicen, ya no llego a tiempo para prepararme. Entonces, 10 años antes tenés que empezar a preparar no solamente qué vas a hacer con una vida que vas a tener mucho tiempo libre por delante para decidir cómo ocuparla, sino aspectos financieros, aspectos económicos. Ejemplo, tengo una casa con 3 cuartos y ya mis hijos se fueron. Bueno, ¿qué voy a hacer con esa casa? Porque esa casa tiene gastos fijos, la voy a poder mantener. Me conviene mudarme a un espacio más chico, donde de repente esté cerca. Bueno, todos esos aspectos tienen que ver con esta preparación. Entonces, ahí tenés una preparación de salud, una preparación de bienestar, el proyecto de vida y, por supuesto, la cuarta pata de esa mesa, que es el bienestar financiero. Y eso hay que pensarlo. Justamente a eso iba, porque es importante pensar en el bienestar financiero, y se lo pregunto porque desafortunadamente acá en Costa Rica tenemos altos índices de personas con endeudamiento que llegan a una edad adulta mayor, incluso sin ahorros, sin pensar
en esta parte de su futuro que probablemente les da eso que llamamos libertad también para afrontar esta etapa. ¿Cómo se puede trabajar en esa preparación que tiene mucho que ver también con la mentalidad? Bueno, hoy hay todo un capítulo que se abre, que uno es médico, pero lo toca tangencialmente porque tiene que ver, que es, digamos, la educación financiera. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Primero, muchas de esas personas llegan todavía pensando en ese concepto todavía antiguo que es la jubilación. Acá estamos en América Latina. Yo trabajo por la región, viajando en los diferentes países, y Costa Rica tiene las mismas situaciones que tiene Argentina, que tiene Chile o Colombia. La jubilación es un concepto del siglo XX. Si estamos diciendo que va a disminuir la población, que todavía no estamos pensando, por ejemplo, en conversar una edad de retiro, o que estamos pensando que un colaborador, un trabajador de 50 años ya es demasiado viejo para determinada cuestión, sin saber que hoy el talento senior tiene una determinada característica y otorga valor agregado, bueno, vamos a estar en problemas. Entonces, por un lado tenemos esa presencia del Estado, que todavía es muy débil, si se quiere, o frágil, pero después tenemos esta cuestión personal. Y esta cuestión personal es la que aboca, digamos, a la educación financiera. Para empezar a ahorrar, como para empezar a moverse, o como para empezar a comer un poquito menos y más sano, nunca es tarde, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que pensarlo a largo plazo, porque la realidad es que estamos viviendo más, estamos viviendo todavía con una expectativa de vida saludable que en promedio para el hombre, para la mujer, es de 4 años, 3 años y tanto, con necesidad de cuidados. Bueno, esas necesidades de cuidados hay que pagarlos. Entonces, bueno, ahí viene el gran desafío que hablábamos justamente de la nueva longevidad. Tiene oportunidad, pero tiene desafíos. Y cuanto antes lo aboquemos, mucho mejor para todos nosotros, claramente. Doctor, hablamos también fuera de cámaras un poco de esta diferencia entre hombres y mujeres y cómo envejecen de una manera distinta. ¿Qué factores inciden en que se den esas diferencias y cómo también deberíamos abordar entonces esta nueva longevidad para cada caso? Esta es una pregunta muy interesante. Lo primero que te diría es que prácticamente en todas las especies animales, los mamíferos y las aves, el espécimen hembra vive más que el hombre, ¿no? Pero al mismo tiempo, la mujer tiene un componente genético que la ayuda, tiene una determinada concentración hormonal que la ayuda, y tiene, por sobre todas las cosas, también una forma de socializar diferente a la del hombre. Por ejemplo, el contacto de la mujer con el sistema médico suele ser bastante más temprano, más continuo y más consciente que el del hombre. Por otro lado, la mujer suele tener compañía gregaria, de alguna manera, en mayor cantidad y con mayor profundidad de diálogo que la del hombre. Ahora bien, la mujer está viviendo más, pero al mismo tiempo, lamentablemente, la mujer mayor de hoy vive con más problemas de salud, vive más enferma, vive más sola y vive en mayor condición de pobreza. Eso es lo que pasa hoy. Muy probablemente el día de mañana con las mujeres más jóvenes esto cambie, porque son mujeres más educadas, que tienen mayor poder de decisión, empoderamiento se le llama hoy, y esto está generando algo con lo cual me gustaría terminar esta idea, que es una transformación social. O sea, ¿esto en qué se expresa? En algo que se está discutiendo hoy en todo el mundo, que son las bajas tasas de fertilidad. No estamos teniendo hijos, está disminuyendo la población, pero esto lleva a una transformación social que lo que yo veo es que los gobiernos todavía no están afrontando como se debería afrontar. Porque esto es una transformación. Viene de la mano de la longevidad y de la baja tasa de recambio de fertilidad, si se quiere. Pero esto está afectando todas nuestras vidas. Ya no se construyen apartamentos con 3 dormitorios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me parece que esto es un tema, la longevidad, que tiene que dar lugar a espacios de conversación de temas mucho más profundos y que tenemos que abordar entre todos. Usted justamente lo mencionaba ahora también anteriormente, generar políticas públicas que vayan alineadas con este concepto. ¿Qué acciones deberíamos ir ya pensando como país? No sé si usted puede comentarnos también cómo lo han hecho otros países más desarrollados que nos llevan delantera en estos temas y que les ha dado buenos resultados. A ver, lo primero que te diría es que Costa Rica tiene una tradición como modelo de política pública a nivel regional. Lo que aquí ha ocurrido con el sistema de salud y con el sistema educativo es un faro, es un modelo, es una referencia, y yo te diría que en el último tiempo, por ejemplo, también estaba el proyecto
no sé en qué situación está en este momento, del Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo, que si bien no va orientado exclusivamente a las personas mayores, está hablando de una sociedad solidaria en el cuidado, en la atención de aquella persona dependiente. Bueno, estos son antecedentes de importancia. Ahora bien, ¿qué tenemos que pensar? Bueno, tenemos que empezar en esta sociedad que justamente estábamos mencionando, una sociedad que va a tender a la despoblación, que va a tender a un aumento en el promedio de edad. Hoy el promedio de edad del ciudadano costarricense está entre 34 y 35 años. Esto va a ir aumentando. La expectativa de vida que comentabas, Gabriela, de 80 años, se estima que para el 2050 va a estar en 85 años. Estos son niveles similares a los que hoy tiene, por ejemplo, España, que España además va a pasar a Japón en expectativa de vida, es el primer país, digamos, en 88 años. Entonces, Costa Rica está en una situación muy interesante. Esto claramente hay que abordarlo. ¿Qué es lo que estamos viendo a nivel, por lo menos a mí que me toca trabajar a nivel regional y con política pública muchas veces? Es que estas son medidas poco simpáticas. Son medidas de un alto costo electoral en el corto plazo, pero con un beneficio de largo plazo. Y hoy hay, te diría, 3 ejes, más allá de las áreas específicas que hay que tocar, hay 3 ejes fundamentales. Primero, los determinantes sociales de la salud. Sabemos que las personas de San José viven diferentes a las que están en un medio rural a 80 kilómetros de acá, con distintas necesidades y distintos desafíos. Tenemos un tema vinculado a la intergeneracionalidad. Tenemos que entender esa solidaridad entre familias que no siempre vemos y el valor social que le otorgamos a esas personas mayores. Y por último te diría algo que es fundamental, la lente de género. Entender que el envejecimiento es un fenómeno muy femenino, porque a medida que las personas nos hacemos mayores, la proporción de mujeres es mayor. Y al mismo tiempo, como te decía, mujeres mayores de hoy en una situación de desventaja social, porque muchas de ellas se dedicaron toda su vida al hogar, a la crianza, y ante una situación de viudez suelen quedar desprotegidas en términos económicos, en términos financieros. Entonces, esa sería una forma de aproximar, y por supuesto esto tiene que llevar un compromiso del sector público, pero también del sector corporativo y del sector social. Doctora, ahora que usted menciona eso, bueno, hay un dato que tenemos por acá. La Caja Costarricense de Seguro Social estima que la población mayor de 65 años pasaría de 546,000 a más de 989,000 para el 2038. Eso nos hace pensar también, vamos a ver, ¿qué servicios nos falta por mejorar, por generar incluso oportunidades de negocio para esa población que va envejeciendo también, que como país podemos mejorar? A ver, hay varias cosas. Acá primero, cuando estamos hablando de este grupo de personas, que además es un grupo que se caracteriza por ser muy diverso, es el grupo de personas mayores más educado que ha habido en la historia de la humanidad, el más comunicado, el más conectado. Hay que entender que estos cambios se hacen para ellos, pero se deben hacer con ellos. Entonces, el diagnóstico, como hacemos en medicina, sale de escuchar a la persona. Entonces, tenemos que hablar con esas personas, ver cuáles son sus miedos, sus angustias, sus necesidades, y a partir de ahí, el compromiso. Esto no se da de un día para el otro, pero hay que empezar a hacerlo. Hay prácticas que se han hecho en otros países y que podemos adecuar a nuestra idiosincrasia. Pero acá lo que falta, no digo acá en Costa Rica, lo que falta en general es la decisión política. Una vez que se decide políticamente, se puede hacer. Un ejemplo, Bogotá es la primera ciudad de la región en cuyo plan estratégico el alcalde actual, Galán, colocó la necesidad de crear una política pública basada en la nueva longevidad. En eso estamos acompañando. La Comisión de Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, estuvimos reunidos también hace un par de semanas, porque ya se está empezando también a trabajar en esto. A ver, es muy lento, la política pública tiene sus tiempos, pero en algún momento hay que dar el paso. Cuanto antes lo demos, mucho mejor. Doctor, y bueno, finalmente Costa Rica tiene Nicoya, que es una de sus zonas azules, y bueno, ahí tenemos a estos ciudadanos centenarios que desafortunadamente son costumbres que hemos ido perdiendo. ¿Qué podemos recuperar de esa población centenaria, de eso que para nosotros fue un ejemplo durante mucho tiempo, cómo vivía en esa zona? Mira, tuve la posibilidad de estar en Nicoya, estuve en el año 2017 en el primer y único congreso presencial que se hizo sobre zonas azules. Nicoya es un lugar crítico. ¿Por qué digo es un lugar crítico? Porque desde mi punto de vista, y quiero que esto se tome como un punto de acción y como una crítica constructiva, Nicoya está
de alguna manera desprotegido. Nicoya yo lo veo como un tema de interés nacional. En Nicoya tienen que estar involucradas las autoridades locales, municipales que están, pero también tiene que estar el Estado Nacional, tienen que estar las universidades, tiene que estar el Ministerio de Bienestar y Desarrollo Social, tiene que estar el Ministerio de Turismo. Nicoya es una perla, es una referencia hoy de Costa Rica para el mundo. Y hoy yo veo que no está atendida como debería estar. Hay una sociedad civil que hace ahí lo que puede de una manera a veces poco transparente. Entonces me parece que este es un tema que hay que abordar, porque hoy también sabemos que de las famosas zonas azules que hay por el mundo, solo van a quedar 3 en los próximos 20 o 30 años. Nicoya, Cerdeña y posiblemente Galicia. Las otras se están perdiendo. Entonces, hoy en Nicoya, primero lo que te diría es lo siguiente, tampoco hay que romantizar estas cuestiones, porque las personas de Nicoya viven al borde de la pobreza, con mucha necesidad, y viven con una forma de vida. En el año 2017, cuando estaba entrando con el auto, le pedí a la persona que nos conducía si podía parar para sacar la foto, porque estaba el Kentucky Fried Chicken. Y yo dije, cuidado con esto, porque esto va contra lo que es la buena forma de vida. Bueno, hoy, además de eso, enfrente entiendo que hay otras 2 cadenas más de comida rápida. Entonces, no hay que romantizar Nicoya, porque yo creo que esas personas comen cuando hay, comen lo que hay y cultivan porque no les queda otra que comer. Pero hay cuestiones que tenemos que aprender. La familia, ahí está la familia, está la intergeneracionalidad, está el respeto, está la escucha y la figura de esa persona centenaria como eje central del núcleo familiar. Eso lo podemos exportar, lo podemos educar y lo podemos transformar. Pero te repito, yo creo que Nicoya es una oportunidad que hoy, lamentablemente, todavía Costa Rica, yo lo decía justamente hoy en una reunión, es un tema, debería ser un tema de interés nacional. Debería ser un tema de interés nacional. Doctor, ¿y qué consejo le daría usted a las personas que nos están escuchando que probablemente sobrepasan los 60 años y que dicen, bueno, tal vez no me cuidé lo mejor que pude mi salud, no me preparé económicamente, tengo tal vez muchas dificultades, pero ya estoy en esta etapa? ¿Qué se puede hacer? Se lo vamos a decir ahí, para que nos vean directamente. Nunca es tarde para empezar a moverse, nunca es tarde para cerrar el pico y controlar el peso adecuado, nunca es tarde para buscar nuevas amistades, nuevos proyectos. Sabemos que hay personas con las que podemos estar 1 hora cada 15 días y nos alcanza, pero sabemos que hay otras con las que podemos permanecer un fin de semana, salir de vacaciones o hasta compartir la vida si nos volvemos a enamorar. Sabemos que nunca es tarde para ahorrar. La segunda etapa, la segunda mitad de la vida, va a ser la etapa que muy probablemente todos nosotros podamos vivir y está en que cada uno de nosotros la hagamos más interesante. Y para eso nunca es tarde para dar el primer paso. Doctor Diego Bernardini, muchas gracias por acompañarnos acá en Mesa de Análisis. Muchas gracias a vos. Hacemos una pausa y cuando regresemos, 39 establecimientos comerciales fueron cerrados en el país durante la última semana por incumplimientos sanitarios. Los detalles al volver. Ha llegado salsa a la familia de Carlos Calderón Delgado, el costarricense reportado como desaparecido en Colombia desde el pasado 29 de mayo. Aseguran que las autoridades de ese país habrían ubicado un cuerpo sin vida que podría corresponder al joven. Según una de las organizadoras de la manifestación que estaba prevista para este miércoles frente a la Embajada de Colombia en Costa Rica, la actividad fue cancelada luego de que los familiares recibieron nueva información sobre el caso este martes por la tarde. Calderón Delgado desapareció el pasado 29 de mayo en Bogotá, Colombia, caso que generó preocupación entre familiares, amigos y vecinos, quienes impulsaron diversas actividades para solicitar apoyo en su búsqueda. 39 establecimientos comerciales fueron cerrados en el país durante la última semana por incumplimientos sanitarios. Además, otros 371 locales recibieron órdenes sanitarias y en 3 lugares diferentes hubo decomiso de alimentos ya que no cumplían con las condiciones necesarias para su debido consumo. Dentro de las principales irregularidades que detectó el Ministerio de Salud destacan problemas de higiene, deficiencias en la infraestructura, fallas en el almacenamiento y conservación de alimentos, equipos de refrigeración sin control adecuado de temperatura y ausencia o vencimiento del permiso sanitario de funcionamiento. Hacemos un llamado a la población a consumir los alimentos únicamente en establecimientos autorizados, verificar las condiciones de limpieza y mantener buenas prácticas de higiene, tanto fuera como dentro del hogar.
La expresidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, Kenly Garza, fue juramentada este martes como nueva directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor, CONAPAM. Garza también fungió en el pasado como directora técnica del Centro de Atención Integral del Adulto Mayor, la única cárcel para personas de esta edad en el país. La nueva jerarca es psicóloga de profesión, cuenta con una maestría en gerontología y tiene un doctorado en gestión pública. La juramentación de este nuevo puesto estuvo a cargo del ministro de Salud, Alexander Sánchez. Y la tormenta tropical Cristina se aleja de Costa Rica y se dirige hacia El Salvador y Nicaragua. El sistema que evolucionó de depresión a tormenta tropical provocará marejadas y lluvias intensas en las costas vecinas tras desplazarse hacia el noroeste de la región. El Instituto Meteorológico Nacional prevé un retorno gradual a las condiciones normales de la época a partir de este martes. Se espera un aumento en las temperaturas matutinas y aguaceros aislados durante las tardes en la vertiente del Pacífico y zonas montañosas. A pesar de la mejoría, los especialistas mantienen una vigilancia constante por la actual temporada de huracanes. Se espera que para el día de mañana esta se esté desplazando hacia lo que es ya la parte más continental de El Salvador y que nosotros vayamos evolucionando a condiciones más normales de la época a partir del día de mañana de forma gradual. Bueno, y las imágenes que vamos a ver a continuación corresponden al rescate de un hombre que se encontraba desaparecido desde ayer en la zona de Playa Negra, en Santa Cruz, Guanacaste. El hombre fue encontrado en Playa Lagarto minutos antes de las 4 de la tarde de este martes en alta mar, a más de 24 horas desde su desaparición en la zona, según informó la Cruz Roja costarricense. El sujeto estaba deshidratado, con signos de quemadura solar y con algunos golpes en su cuello, agregaron las autoridades. Cabe recordar que aún se encuentran desaparecidas también 4 personas más debido a los accidentes acuáticos ocurridos este lunes. El caballero comenta que por el fuerte oleaje se vuelca la lancha y todos quedan dispersos. Él, como puede en el momento, logra agarrarse o aferrarse de la lancha y es lo que lo mantiene con vida. Bueno, es que este martes el patrón lluvioso se mantuvo en distintos puntos del país como consecuencia del fenómeno que avanza en aguas del Pacífico. El sector pesquero se mantiene como el más afectado en estas últimas horas y las autoridades además habilitaron 3 albergues. Empezó a llover como a las 11, empezó a llover y llover y llover y se empezó a llenar el río que pasa ahí, el río San Miguel, y ya se salió y se empezó a llenar para el lado de la casa de nosotros. Este es el testimonio de doña Elvia Hernández. Ella es vecina de Matina y es una de las 32 personas que se mantienen en albergues debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. Según el reporte de la Comisión Nacional de Emergencias, entre el lunes y este martes se reportaron 18 incidentes por inundación en el territorio nacional. Punta Arenas, Matina y Guanacaste se mantienen como las zonas más afectadas hasta el momento. Uno de los sectores con mayor cantidad de problemas es el pesquero. En Quepos, varias personas dedicadas a esta industria sufrieron afectación. Donde se le brinda atención a pescadores puntarenenses que fueron afectados por el mar picado. En un esfuerzo conjunto con la empresa privada, se logró resguardar sus embarcaciones para que pudieran dirigirse al albergue correspondiente. El impacto de la tormenta tropical Cristina mantiene al Pacífico y al Valle Central del país en alerta amarilla, mientras que el resto del territorio nacional se encuentra en alerta verde. Bueno, y vamos a ver también imágenes de lo que ocurrió en el centro de Guapiles, que se vio afectado también este martes por la tarde debido a las fuertes lluvias que azotan al Caribe costarricense. Como podemos ver, el sistema de alcantarillado falló una vez más en este cantón caribeño, lo que provocó calles inundadas, problemas en el tránsito vehicular y aceras rebalsadas por el agua. Las autoridades recomendaron a las personas precaución, y ya que estas condiciones pueden generar choques, así como otras emergencias en carretera.
Bueno, y también las fuertes lluvias provocaron un impresionante derrumbe en la ruta 32 a la altura de Pacuarito de Siquirres. El momento quedó captado en video y muestra cómo una gran cantidad de tierra y material se desprendió de la montaña y cayó sobre la carretera. En las imágenes también se observa a varios trabajadores corriendo para ponerse a salvo segundos antes de que el deslizamiento cubriera por completo el sector. La rápida reacción evitó una posible tragedia y afortunadamente no se reportaron personas heridas. Tras la emergencia, maquinaria pesada trabajó en la remoción del material acumulado sobre la vía y luego de varias horas de labores, las autoridades lograron restablecer el paso en la zona y mantiene vigilancia ante las condiciones lluviosas. Y los arreglos y obras de ampliación en la Ruta 1 Barranca Limonal avanzan desde principios de año. En el sector se evidencia la cantidad de maquinaria pesada trabajando para realizar las obras que, según informaron las autoridades, estarían listas en 2 años. Producto de la cantidad de maquinaria y tipo de trabajo que realizan en la zona se genera un gran congestionamiento vehicular, mientras los conductores aseguran durar hasta 2 horas en un trayecto de 10 kilómetros. Se complica bastante llegar a Guanacaste porque sí, la duración del traslado es bastante extenso. Si es por el bien, estaría bien, pero es bastante complicado por el trabajo. ¿Cuánto tiempo? Ya como 2 horas y media más o menos. Terrible. Sí, vamos para Bagaces y ya tenemos desde San José casi 5 horas. Un proyecto de ley busca modificar el uso de los recursos recaudados en los peajes del país para financiar obras de túneles falsos en la Ruta 32. Los constantes derrumbes y cierres de la Ruta 32 motivaron a la presentación de un proyecto de ley que permitirá utilizar recursos provenientes de los peajes para financiar obras de mitigación en esta importante Vías del Caribe. La prioridad, lo urgente en este momento es o construir los túneles falsos o cualquier estructura ingenieril que resuelva el problema. Entonces, sí es traumante y yo voy a insistir y exhortar para que quienes toman las decisiones en el Poder Ejecutivo, ojalá en estos 4 años se pueda iniciar. La iniciativa propone modificar la ley del CONAVI para crear una canasta financiera que permita utilizar los ingresos de distintos peajes del país en proyectos prioritarios de infraestructura vial, incluyendo la construcción de túneles falsos en los sectores más vulnerables del Surquí. Nosotros hemos propuesto modificar la ley de CONAVI. No sé si están enterados, pero la ley de CONAVI, los recursos que se recaudan de los peajes solamente puede ser utilizado para atender la ruta en donde se recauda. Además, el proyecto plantea ampliar de 5 a 12 años los contratos de mantenimiento vial, con el objetivo de agilizar la ejecución de obras y garantizar una atención más permanente en rutas nacionales afectadas por deslizamientos. Los habitantes de Isla Chira y de varias comunidades de Talamanca tendrán más cerca el servicio de inspección vehicular. El jueves 11 de junio, DECRA realizará una jornada especial en estas zonas para evitar que los conductores deban recorrer largas distancias. Las revisiones se efectuarán en San Antonio de Isla de Chira, también en Amubri Centro, Tepeque, Urén y Coroma, en el distrito de Telire, en Talamanca. Los técnicos inspeccionarán motocicletas, vehículos livianos, autobuses y también camiones. Los adultos mayores resienten largos tiempos de espera y la falta de atención a la salud mental en los servicios de salud pública. Así lo demuestra una encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. 8 de cada 10 personas encuestadas consideran insuficiente la atención de la salud mental para mayores de 65 años. El estudio evaluó la percepción sobre calidad y acceso a los servicios de salud públicos. Quedó en evidencia que el 50,6% de las personas encuestadas estima que el personal está poco capacitado para atender a los adultos mayores. Persisten desafíos relacionados con tiempos de espera, con la atención en la salud mental, con la capacitación al personal de salud. Donde las clínicas y hospitales públicos sí obtienen una buena nota es en infraestructura física. El porcentaje de apoyo baja a un 51,7% si se trata de calificar los servicios de emergencia. El trato inadecuado del personal de salud
Falta de empatía y discriminación también se evidencia con un 26% de las opiniones. Las calles y las aceras. La población considera que no son adecuadas, que no están adaptadas para la movilidad de las personas adultas mayores. En cuanto al transporte público, más de la mitad indica que es apto para personas adultas mayores y un 56,6% afirma que los choferes son respetuosos. El sector bananero enfrentará dos escenarios diferentes en las condiciones del clima. Fincas en la zona de Parrita se preparan para un periodo de sequía, mientras que en el Caribe se pronostica exceso de lluvias y alta probabilidad de inundaciones. Estas condiciones afectarán la disponibilidad de fruta y el volumen de exportaciones según la Cámara Bananera. Los productores se encuentran en un proceso de recuperación después del golpe climático a principios del 2025 que provocó un incremento en las infecciones de cigatoca negra, la enfermedad más destructiva de este cultivo. Además, trabajan en un protocolo de emergencia con acciones dirigidas a la prevención y el manejo de cultivo bajo escenarios de lluvias excesivas. El fenómeno del Niño, históricamente en Costa Rica, tiene dos facetas. Bueno, el Pacífico se seca y el Caribe se vuelve más lluvioso. Y también, de acuerdo a la data histórica que tenemos, cuando ha habido efectos de Niño, el niño, si es un niño moderado o fuerte, las condiciones de producción se disminuyen. A partir del mes de julio, la Caja Costarricense de Seguro Social incorporará nuevos perfiles de enfermería en algunos EVAIS del país. Se trata de profesionales con distintas especialidades como enfermedades crónicas no transmisibles, gineco-obstetricia, salud mental y psiquiatría. El modelo permitirá que los médicos generales concentren mayor tiempo en la consulta de personas con enfermedades descompensadas, complejas o agudas, lo que incide en una mejor oportunidad de atención para toda la población. La iniciativa se implementará en áreas de salud como Tibás, Uruca, Merced, Alajuela Central, Mata Redonda, Hospital, Cartago, Los Chiles, Pital, Cóbano, Garavito, Limón, Talamanca, también en Pérez Celedón, Buenos Aires, Cotobruz, Nicoya y también en Carrillo. Tendrán además de la atención del médico una atención complementaria con enfermería, lo que permita mejorar las condiciones que tienen estos pacientes, y además la incorporación de estos tres perfiles lo que permite es que en los EVAIS, en las áreas de salud, se cuente con mucho más cupos disponibles para la atención de más personas. Ante la crisis por listas de espera y los retos en salud, un sindicato presentó al gobierno sus propuestas. Además, exponen los temas más urgentes para el sistema de salud costarricense. El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines, SINAE, entregó a la Presidenta de la República, Laura Fernández, una propuesta de reforma integral para rescatar a la Caja Costarricense de Seguro Social. La entidad señala que la situación de las listas de espera se está saliendo de las manos y ya ha costado 678 vidas en 4 años. Necesita y se requiere de ese médico especialista para que te atiendan, para que nos atiendan. Por eso es que detrás de este 1.443.260 personas, y lo señalo, personas, está la persona enferma, su entorno familiar. Ante este escenario, el plan de SINAE propone varios ejes estratégicos, desde la creación de una red de salud mental comunitaria hasta una política nacional para frenar la fuga de especialistas. Pero hay un punto no negociable para los sindicalistas. El Estado debe presentar un plan de pago para su deuda de 4.43 billones de colones. Percatarnos que en este momento existe una deuda de 4,4 billones de colones. Es que de repente cuando hablamos de billones, esos números no se entienden. De repente si los traducimos en dólares va quedando un poco más claro. Estamos hablando de que esos 4,4 billones de colones representan 9.000 millones de dólares. El sindicato señala que Costa Rica vive una emergencia y llamó a tomar acciones conjuntas para rescatar a la Caja. Hacemos una pausa y al volver veremos la emotiva despedida que dieron bomberos de Alajuela a su compañero tras más de 30 años de labor.
Y las carreteras del país podrían convertirse en espacios más seguros para la fauna silvestre. Los diputados evitaron que una iniciativa clave para proteger a cientos de animales quedara archivada. Los diputados evitaron que se archivara el proyecto de ley que busca crear pasos de fauna silvestre en las nuevas obras de infraestructura vial del país. Con una votación unánime, el Congreso aprobó otorgarle un nuevo plazo al expediente 23.166, una iniciativa impulsada originalmente por el exdiputado Ariel Robles del Frente Amplio, con el objetivo de reducir el atropello de animales y facilitar su desplazamiento seguro entre hábitats. Más de 19.000 individuos han fallecido de vida silvestre en las carreteras de nuestro país y no queremos eso para los turistas, no queremos eso para la gente que sufre viendo un animalito atropellado. La propuesta establece que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, las municipalidades y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación deberán identificar los puntos críticos donde se requiere esas estructuras para incorporarlas desde la etapa de diseño de futuras carreteras. De convertirse en ley, Costa Rica reforzaría la protección de especies como perezosos, monos, aves y otros animales silvestres que frecuentan cruzar las rutas nacionales. Sin embargo, para continuar su trámite y avanzar hacia su aprobación definitiva, el proyecto deberá ser convocado por el Poder Ejecutivo. La reforma tributaria del Ministerio de Hacienda contempla varios cambios en la fiscalización de la administración, incluyendo herramientas para suspender empresas. La suspensión de trámites es parte de los planteamientos del Ministerio de Hacienda para la reforma tributaria. Algunos casos son las compañías que venden facturas simuladas a los contribuyentes. Esta práctica repercute en la base contributiva de las empresas al adquirir comprobantes que después pasan como gastos, aunque no se presentó una transacción comercial. Por ejemplo, para poder tener algún tipo de figura como de suspensión temporal e indefinida para algunas empresas que podamos detectar, por ejemplo, que están vendiendo facturas. Hasta que usted no me venga y me demuestre que realmente está teniendo actividad comercial, inhabilitamos a un contribuyente, porque esa inhabilitación nos podría ahorrar 400 o 500 auditorías a las distintas empresas que podrían estar recibiendo esta factura. Otro punto es la lucha contra el contrabando de mercancías, tanto en los puestos de aduana como su comercialización en el país. ¿Cuánto tiempo deberíamos tardar para cerrar un negocio al cual encontramos una cantidad significativa de contrabando? O sea, ¿debería el funcionario aduanero y de la Policía de Control Fiscal salir de ese negocio sin el cierre? O sea, nosotros creemos que si llegamos a un negocio y vemos que hay una clara reincidencia, deberíamos estar no solo cerrando de una vez, sino también incluso por tiempos más extensos. Dichas propuestas buscan reducir la evasión fiscal de forma que el gobierno pueda mejorar los ingresos tributarios. Cientos de escuelas continúan operando con problemas de infraestructura sin una ruta clara de solución. La Defensoría advierte que el sistema actual aumenta el rezago y además expone a estudiantes y docentes a condiciones inadecuadas. La infraestructura educativa sigue siendo un problema interminable. 389 centros educativos con órdenes sanitarias vigentes no tienen ningún proyecto asignado para su reparación, según informó la Defensoría de los Habitantes. Estudiar en condiciones dignas y seguras se ha convertido en un gran desafío crítico en el país, lo que representa una vulneración directa a los derechos humanos de miles de estudiantes. La Defensoría notificó oficialmente al MEP un informe técnico que cuestiona el modelo actual de infraestructura escolar en Costa Rica. Según el ente, el problema no es solo falta de planificación o presupuesto, sino un sistema que traslada la responsabilidad de construir y mantener las escuelas a las juntas de educación. Actualmente, el Estado que transfiere dinero a las juntas de educación y administrativos, integradas por vecinos y padres de familias voluntarios, para que ellos se encarguen de contratar ingenieros, constructores y vigilar las obras. El ente habló de una crisis dividida en 4 principales puntos: responsabilidad injusta hacia las juntas de educación, fondos ociosos y burocracia, falta de un mapa real de necesidades y un aumento en la desigualdad. Por su parte, expertos en orientación explican cómo afectan estas condiciones a los estudiantes. Podemos hablar de que hay un riesgo en la seguridad física porque podemos encontrar centros educativos con problemas a nivel de paredes, a nivel de pisos, a nivel de techos, ventanas rotas, también a nivel de desmotivación emocional porque si las aulas tienen poca iluminación, poca ventilación. Ante esto, recomendaron al MEP diseñar una programación decenal que defina qué escuelas intervendrá priorizando los centros con órdenes sanitarias. Y un oficial de la Seguridad Interna de la Villa Olímpica de Desamparados resultó herido por arma de fuego la mañana de este martes
y fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios. La Cruz Roja costarricense informó que la emergencia fue atendida a las 9 de la mañana tras recibir el reporte de un hombre adulto con una herida de bala en el rostro. Luego de ser estabilizado en el sitio, el oficial fue llevado al centro médico con apoyo de unidades de soporte básico y avanzado, mientras las autoridades investigan las circunstancias del ataque. Lamentablemente, uno de nuestros compañeros de seguridad interna de edificios en su labor fue abordado por un antisocial que venía del sector de Ocercas, le dispara en su pómulo izquierdo y le roba su arma de reglamento huyendo hacia ese sector. Y el ataque a balazos contra las instalaciones del OIJ en Los Yoses no habría sido un hecho al azar. Este martes las autoridades detuvieron a 2 sospechosos del suceso ocurrido en abril de este año. Lo que para las autoridades habría sido una venganza contra el organismo de investigación judicial terminó este martes con 2 personas detenidas. Según la investigación, el ataque a balazos contra las instalaciones del OIJ en Los Yoses habría sido una represalia para una operación encubierta realizada semanas atrás. De acuerdo con el OIJ, un mes antes del atentado, agentes judiciales lograron decomisar un arma de fuego y un dispositivo tipo SUBA que uno de los sospechosos intentaba vender a través de un agente encubierto. Los investigadores creen que este hecho motivó al ataque ocurrido el pasado 16 de abril. Bueno, nuestra hipótesis es que comercian armas hacia las estructuras criminales y algún tipo de aditamentos, como por ejemplo cargadores múltiples conocidos como caracoles o caracolas, armas de fuego robadas, munición. Como parte de la investigación, agentes judiciales realizaron allanamientos simultáneos en la unión de Tres Ríos y San Francisco de Dos Ríos, donde fueron detenidos 2 sospechosos de apellido Abarca de 24 años y Amador de 18 años. En el allanamiento, de momento, se ha logrado decomisar un fusil AR-15, una pistola 9 milímetros, una gran cantidad de munición 5.56 y bueno, una situación que es de atención para nosotros porque están atentando directamente contra una instalación de OIJ como una represalia por una labor policial. El OIJ no descarta la participación de una tercera persona, sin embargo, hasta ahora no ha sido identificada, por lo que las diligencias para ubicarla se mantienen en curso. Ladrones y corruptos, así relató una testigo que eran insultados los empleados del Banco Nacional tras estallar el caso Gallo Tapado. A los funcionarios del Banco Nacional les recomendaron utilizar suéteres o abrigos para evitar ser identificados en la calle como empleados de la institución. Esto después de que saliera a la luz el faltante millonario investigado en el caso Gallo Tapado. Incluso a mí no me pasó, pero tengo compañeros de que sí les gritaban cosas, si pasaban por puestos de lotería les gritaban, entonces sí nos indicaron que debíamos andar suéter para taparnos el logo del banco. La testigo también reveló que los funcionarios podían pasar hasta por 3 puestos de seguridad sin ser sometidos a revisiones exhaustivas. Según su relato, tras cruzar una compuerta custodiada por un primer oficial, los empleados atravesaban otros 2 puntos de control sin ser revisados. Y después de esa área había otro cuarto. Ahí no había que enseñar nada tampoco. Salía y en la puerta principal, igual, en un espacio, estaba la puerta principal, había otro cuarto. Además, señaló que después de lo ocurrido existió mucha confusión a lo interno de la institución. Por otra parte, relató que para abrir la bóveda del principal imputado por el robo millonario fue necesario utilizar un taladro. Las bicimotos están en la mira de los delincuentes. Ante esto, las autoridades piden extremar precauciones. Además, detallaron los distritos donde más ocurren estos hechos. El organismo de investigación judicial alertó sobre el aumento sostenido en el robo de bicimotos en el país y pidió a los propietarios evitar convertirse en una víctima de estos delitos. Según datos oficiales, entre el 5 de febrero de 2022 y el 25 de mayo de 2026 se registraron 1.570 denuncias a nivel nacional. Durante el periodo, los casos pasaron de 107 en 2022 a 471 en 2024, el año con mayor incidencia. Bastantes denuncias por este tema, que los dejan en un parqueo o las dejan afuera de la vivienda
nada más que no utilicen ningún dispositivo de seguridad. Ellos dicen nada más, le puse el bloqueo de la manivela. El investigador señaló que los delincuentes aprovechan los descuidos y suelen actuar cuando las bicimotos permanecen estacionadas en vía pública, por lo que realizó una serie de recomendaciones. Tener algún tipo de, comprar o adquirir algún tipo de dispositivo con un candado o una cadena para asegurar un poco más y no confiarnos tanto en el bloqueo de la manivela. Las estadísticas del OIJ muestran que San José concentra la mayor cantidad de robos de bicimotos, con 568 casos, seguido de Alajuela con 376 y Heredia con 197. Bueno, y para el cierre de esta edición lo dejamos con las imágenes emotivas que nos compartió el Cuerpo de Bomberos esta tarde al despedir hoy a uno de sus compañeros de una manera muy simbólica y cariñosa. Se trata de Andrés Marín, un bombero con 33 años de servicio y que hoy inició una nueva etapa de su vida al acogerse a su proceso de pensión.